Segunda parte de urocultivo. Urocultivo se indica urocultivo en pacientes ambulatorios o pacientes intrahospitalarios. Es el aislamiento de entre bacterias u otros microorganismos a partir de la orina. Es un diagnóstico de laboratorio empleando medios de cultivo en pacientes que vienen con una sintomatología relacionados con problemas a nivel de vías urinarias. En este caso, la lectura constituye en el término médico un signo. Para el urocultivo es necesario tener en cuenta las condiciones de muestra, materiales necesarios: muestra, set de pipetas estériles o jeringas de tuberculina, tubos de ensayo para diluciones en caso sea necesario, mechero, agar nutritivo. Métodos de cultivo. Método de estriación directa por asa calibrada. Trabajar con una ansa comúnmente usada en bacteriología. Inocular y estriar placas de medio de cultivo estándar o diferenciales. Después de una incubación adecuada se estima el número de colonias que constituye la medida del grado de bacteriuria. Si se utiliza convenientemente, esta técnica ofrece seguridad con fines clínicos y su realización es sencilla y rápida. El volumen de inoculación con ansas calibradas puede variar con el uso. Dos pasos son los siguientes. 1. Utilizando un ansa de platino esterilizada a la llama y enfriada, calibrada para inocular 0.01 mililitros, colocarla en posición vertical e introducirla apenas en la capa superficial de una mezcla de orina bien mezclada. Ansa de platino para inoculación KT número 7011-120 Arthur Thomas Co. Philadelphia OCAD número N2075-2 Scientific Products Evanston 3. Inocular con ella una placa de agar sangre, una de agar McConkey. Estriar ambas placas trazando una línea recta en el centro y efectuando después varias estriaciones con un ansa común muy próximas entre sí, formando un ángulo de 90 grados con la línea original. Incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. Examinar y contar las colonias en ambas placas. Estimar el recuento total de la placa de sangre y el recuento de bacterias gram negativas. En cualquiera de los casos se multiplica el recuento de colonias por 1000. Se usa 0.01 mililitros para estimar el número por mililitro de orina. Por ejemplo, un centenar de colonias correspondientes a la presencia de 10 a la 3 microorganismos que se encuentren. O sea, algunos laboratorios consideran que un cultivo de orina que del aislamiento de 3 bacterias o más debe considerarse un espécimen contaminado y por lo tanto no proceden a identificarlos. No se trata de una práctica conveniente. No es rara la bacteriuria polímica ureana en individuos que tienen colocados un catéter. En realidad, la bacteriuria de este tipo sería de especial importancia porque demostraría su asociación con bacteriemia y determinar su susceptibilidad a los agentes antimicrobianos. Si a las 24 horas no se produce crecimiento, conservar la placa un día más, y si el resultado continúa negativo, efectuar el informe de la siguiente manera: no se observa crecimiento después de 48 horas. Siembra encamada. Se debe tener previamente preparado placas con agar nutritivo para en ellas agregar la muestra de orina. Luego se introduce el asa de Digralski y en alcohol y se flamea para luego con ella extender la muestra en la placa. Luego se incuba por 24 horas. Método de la placa fraccionada. Siembra por incorporación. Se debe tener previamente preparado placas estériles vacías para en ellas agregar la muestra de orina y enseguida agar nutritivo que previamente se ha licuado a 45 grados centígrados. Luego se lleva a incubar 24 horas. Es el procedimiento más seguro para medir el grado de bacteriuria. El método es el siguiente: preparar 3 diluciones al décimo de orina bien mezclada con agua destilada estéril en tubos esterilizados con tapa rosca de la siguiente manera: 2.10 por 10 a la menos 1 igual 1 mililitro de orina más 9 mililitros de agua, o 1 a 1000 por 10 a la menos 2 igual a 1 mililitro de dilución, 1 a 10 más 9 mililitros de agua, 1 en 1000 por 10 a la menos 3, 1 mililitro de dilución, 1 en 100 más 9 mililitros de agua. Utilizar para cada dilución pipetas serológicas de 1 mililitro separadas, agitando bien entre las diluciones. Por medio de la pipeta pasar 1 mililitro de cada una de las diluciones
a cápsulas de Petri esterilizadas y rotuladas. Entonces, la página continuaba con la anterior, porque decía métodos de estriación, métodos de cultivo, método de estriación directa por ansa calibrada. Trabajar con ansa comúnmente usada en bacteriología inocular y estriar placas de cultivo estándar o diferenciales. Después de una incubación adecuada se estima el número de colonias que constituye la medida del grado de bacteriuria. Si se utiliza convenientemente, esta técnica ofrece seguridad con fines clínicos y su realización es sencilla y rápida. El volumen de inoculación con ansas calibradas puede variar con el uso. Esto es lo que acabamos de leer. Entonces, 2 por medio de la pipeta, pasar 1 mililitro de cada una de las diluciones a cápsulas de Petri esterilizadas y rotuladas. Cubrir cada dilución con 15 a 20 mililitros de agar nutritivo o de agar infusión fundido, enfriado, 50 grados centígrados. Mezclar bien haciendo girar las cápsulas. Una vez solidificadas, invertir las cápsulas e incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. Por medio de un contador de colonias Quebec, estimar el número de colonias en la placa que dé entre 30 y 300 colonias. Multiplicar por la dilución para obtener el número total de bacterias por mililitro de orina. Acá tenemos muestra 0.1 mililitros, 0.9 mililitros de agua en todos los tubos, 10 y 1, 0.1 solución, parece que dice 8.1 también, acá 10 en 2, 10 en 5, 0.1 mililitros, o sea acá seguiría acá más 0.1 mililitros, 10 en 3, 10 en 4, 10 en 5, y acá 0.1 mililitros, incubar a 37 grados cada, o sea, a 37 grados centígrados 24 a 48 horas. Lectura de resultados. Para realizar la lectura se dibujan 4 cuadrados en la parte posterior de la placa de Petri de 1 centímetro de lado. Luego se procede a contar el número de colonias presentes en cada cuadrado. Se debe tener en cuenta que cuando se ubican colonias sobre la línea límite del cuadrado se debe elegir solamente 2 lados del cuadrado del cual se tendrá en cuenta la presencia de dichas colonias, es decir, se tomará el lado izquierdo y el superior, o el lado derecho y el inferior. El resultado se hace de acuerdo con una fórmula y se emite como número de unidades formadoras de colonia por mililitro, UFC por mililitro, número de colonias contadas, UFC mililitro, muestra, número de colonias contadas por área de la placa por dilución de la muestra. Acá debe ser unidades formadoras de colonia por número de colonias contadas sobre número de cuadrados dibujados por área de la placa por dilución de la muestra. Entonces un UFC mililitro igual a número de colonias entre 4 por 64 por 10. Nota: multiplicar por el factor de la dilución recíproco de la dilución utilizada. Reportar como número de unidades formadoras de colonias UFC por mililitro. Ejemplo: se cuenta 72 colonias en la dilución 10 a la menos 2, entonces se multiplica 72 por 10 a la 2 por 10 a la menos 2. Por 10 a la 2 acá. La primera es 10 a la menos 2, la segunda 10 a la 2. La infección puede ser causada por agentes lactosa positivo, donde E. coli es predominante con una cifra en 80% de los casos, en tanto que Klebsiella con una cifra en 20% de los casos, y Citrobacter son agentes infecciosos secundarios. Agentes lactosa negativos son Proteus mirabilis con una cifra de 20% de los casos y Pseudomonas. El diagnóstico diferencial de estas infecciones se realiza con el paludismo y la fiebre tifoidea. En el diagnóstico se debe tener en cuenta el sexo y edad para informar la infección. Cantidad de colonias paciente.
102 UFC mujeres, 103 UFC hombres, 104 UFC niños. 25-30% de mujeres entre 20 y 40 años tiene una historia de ITU. El 20% de mujeres experimentará una ITU en su vida. El 30% de consultas ambulatorias y el 30 o 40% de IH es ITU. Bacteriuria significativa. En el recuento bacteriano vesical, si se encuentra un microorganismo, equivale a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias. Dice la 5. 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. En la punción suprapúbica, cualquier cantidad es índice de IBU. Infección puede ser pielonefritis 10 a la 5 UFC por mililitro. Mayor o igual a 10 a la 2 UFC coliformes por mililitro, o mayor o igual que 10 a la 5 UFC no coliforme por mililitro en mujeres sintomáticos. Mayor o igual a 10 a la 3 UFC por mililitro en hombres sintomáticos. Mayor o igual a 10 a la 5 UFC por mililitro en niños sintomáticos. Mayor o igual a 10 a la 2 UFC por mililitro en pacientes con catéter. Menor a 10 a la 2 UFC por mililitro o con orina estéril en pacientes con SUA. Más poliacuria, disuria, 30-50% no presenta bacteriuria significativa. Germen más frecuente que provoca IBU en Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus S. aureus provoca enfermedad más frecuente de IBU intrahospitalario. Gonococo, clamidia, herpes provocan uretritis. Herpes cercano al meato urinario provoca uretritis. En los hombres hay menor predisposición por tener el tracto urinario más largo, por tanto hay dificultad para colonizar la vejiga. Bacteriuria asintomática, prevalencia 4-7%, alta en mujeres multíparas indigentes, 2% de mujeres que acuden a clínicas privadas, ituporongas, candida albicans, más frecuente, uretritis, cistitis en precateterizadas, diabéticos, inmunosuprimidos, SIDA, TBC con AB sistémicos. Tratamiento general y ambulatorio 10 a 14 días, amicacina, aminoglucósidos, gentamicina, nitrofurantoína. En el embarazo, gentamicina 80 mg cada 12 horas, más nitrofurantoína 100 mg sobre 3 por día. Quinolonas, norfloxacina 400 mg cada 12 horas, ciprofloxacina 500 mg, amoxicilina 500 mg cada 6 horas, tetraciclina 500 mg, no usar en el embarazo. Algoritmo que muestra las diferentes pruebas para lograr el diagnóstico de la bacteria causante de ITU. Muestra de orina, agar McConkey. Si es lactosa positiva, E. coli, Klebsiella, enterobacterias. Lactosa, si es lactosa negativo, Proteus como Klebsiella. Y si el agar McConkey en TSI, E. coli, AA gas positivo, H2S negativo. Klebsiella AA KA gas 3 cruces H2S negativo. Proteus KA gas positivo H2S 3 cruces. Si la muestra de orina es indol positivo, E. coli. Indol negativo, Klebsiella salmonella. Si es oxidasa positivo, E. coli oxidasa negativo, Klebsiella. En agar sangre, si es alfa streptococo viridans, estafilococo beta A. Si es catalasa negativo, streptococos. Positivo, estafilococo. Coagulasa positivo, aureus. Coagulasa negativo, saprophyticus epidermidis. Gram en cadena, streptococo. En racimo, estafilococo. También puede ser, la muestra de orina puede ser tioglicolato aerobio facultativo, transparente en grumoso streptococo. Crece en forma de miga de pan. Turbidez, estafilococo. Agar nutritivo aguda o agar triplicasa soya. Recuento de colonias UFC por mililitro. Urocultivo positivo 10 igual a más de 10.
enfermedad de vías urinarias, antibiograma, antibióticos específicos, quinolonas, sulfas, aminoglucósidos, ampicilina. La flora bacteriana de orina normal difiere de las muestras infectadas. Los microorganismos mencionados en primer término son los que se encuentran en mayor frecuencia en la orina normal. Por supuesto, ellos representan contaminantes de uretra, vagina, etc., ya que la orina de la vejiga es normalmente estéril. Estafilococos, coágulas A negativos, bacilos difteroides, bacilos coliformes, enterococos, especies de proteus, lactobacilos, estreptococos alfa hemolíticos y beta hemolíticos, levaduras saprófitas, especies de bacilos. La flora de la orina infectada incluye por lo común una o varias de las siguientes bacterias: E. coli, Klebsiella enterobacteris aureata, Proteus mirabilis y otras especies de Proteus, especies de Providencia y Morganella, Pseudomonas aeruginosa y otras especies de Pseudomonas, Enterococos como Streptococos fecales, Estafilococos, coágulas A negativos y coágulas A positivos saprofíticos, especies de Alcaligenes, especies de Acinetobacter, Candida albicans, Torulepsis glabrata y otras levaduras, Gardnerella haemophilus vaginalis, Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias, Streptococcus beta hemolíticos y por lo general por los del grupo B y D, Neisseria gonorrhoeae, especies de Salmonella y Shigella. Infecciones: Streptococcus S. fecalis, Enterococo, Streptococo S. aureus, estafilococo. De examinación debe ser S. aureus de absceso, Salmonella tipi, Candida albicans en pacientes MD. Y cada vez se las pruebas, las muestras de la manera de dividir la placa en cuadrados.